Bien amigos, continuamos con Ánfora 2021, la edición de hoy día jueves 18 de febrero. Comentarles a nuestros televidentes que el día de ayer hicimos un enlace con CADE, con la señal de CADE, y gracias a la cortesía de ellos, y hemos transmitido el debate en la primera etapa que ha organizado CADE, que forma parte de IPAE como ente organizador. De manera que lo tienen en nuestra página, cualquier momento lo pueden escuchar. Y a propósito de ello, tenemos la siguiente entrevista. Está en línea, me dice ya producción, la candidata Claudia Valdeiglesias, que tiene el número 23 del Partido Morado. Le damos la bienvenida a la candidata al Congreso de la República. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, señor Becerra. Encantada de estar acá con ustedes, con y S Televisión. Un gusto estar en este medio. Muy bien, vamos a compartir la entrevista, Claudia, juntamente con Miguel Ángel, que está por Magdalena. De manera que una primera impresión con la bienvenida, Claudia, de la presentación de Julio, el candidato a la presidencia del Partido Morado. Sí, bueno, yo estoy muy satisfecha de la presentación de Julio ayer. Creo que se ha desmarcado de los otros tres candidatos. Considero que ha sido el expositor más claro, el más contundente, al que ha llevado ideas más claras, y esto responde a que el Partido Morado tiene un plan de gobierno que hemos trabajado hace varios años, un grupo grande de profesionales, y bueno, eso es parte del éxito de la propuesta del Partido Morado, y evidentemente ante las últimas situaciones, ante esta crisis económica, sanitaria, incluso yo diría crisis moral también, bueno, también dentro del plan de gobierno hemos incorporado algunas cosas que consideramos se tienen que hacer de manera urgente apenas el Partido Morado llegue al gobierno. Sociales. Nosotros a través de las redes sociales tenemos mensajes de Luis Gutiérrez, dos chicas preguntando en qué momento, cuándo está Claudia, Linda Lema también, que es conocida, dirigente. Entonces para ella nuestro saludo, en buena hora, porque creo que la ventaja de las redes sociales ahora hay que utilizarla al máximo, Claudia, considerando además el poco tiempo que se tiene para la campaña. Y en esa línea, uno de los mensajes habla del emprendimiento, y entendemos que el emprendimiento es una de las bases de la campaña electoral suya, Claudia, conjuntamente con el tema de educación. Así que le pido que nos amplíe un poco más, que de diferente. Ahí tenemos en la parte inferior el saludo de Linda Lema. ¿A qué hora se presenta Claudia? Ya está Linda, ya está Claudia, ya está Claudia. Entonces, continuemos la explicación, por qué el emprendimiento. Sabemos, pero queremos la versión suya, Claudia, de por qué es importante el emprendimiento en estos momentos, sobre todo de pandemia. Adelante. Sí. Bueno, si me permite, primero, para que el público conozca un poco a Claudia Valdeiglesias, yo voy con el número 23 por Lima, con el Partido Morado. Soy administradora de empresas de profesión, tengo un MBA y he trabajado por muchos años como gerente de administración y finanzas en diferentes empresas. En los últimos 10 años soy catedrática en la Universidad de Lima y he enseñado también muchos años en USIL, que son mis dos almas mater. Yo estoy muy vinculada con los temas del emprendimiento por mi profesión, por también mis clases que están vinculadas con la gestión de empresas y con el desarrollo del talento de las personas dentro de las organizaciones. Cuando yo leí el plan de gobierno del Partido Morado en el tema de educación, me identifiqué plenamente con él, y también en el tema del emprendimiento, porque en el Partido Morado lo que hemos hecho es un plan que tiene una etapa inmediata y urgente para atender la reactivación, pero también tenemos una serie de cambios y políticas y reformas que queremos hacer
en el largo plazo, ¿no? Así que cuando yo decidí lanzarme como candidata, y de acuerdo a mi experiencia profesional y mi experiencia de vida, yo dije que para mí hay dos cosas que son fundamentales, porque tampoco un candidato a Congreso no puede abarcar todos los temas. Pero en mi caso fue el emprendimiento y la educación. Y yo considero que en las circunstancias actuales el emprendimiento es el hoy, es lo que tenemos que atender ya. Tenemos que reactivar la economía, pero también tenemos que hacer economía responsable. Eso por un lado. Pero la educación es el futuro, porque si nosotros no empezamos a hacer una reforma de la educación, no vamos a tener la calidad de ciudadanos que queremos construir para una república de verdad. Entonces, en ese contexto fue que, como soy profesora, de alguna manera lúdica, yo inventé una fórmula que es E cuadrado igual BF, que es emprendimiento y educación, es lo que nos va a permitir el bienestar de las familias peruanas, considerando que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Así que hay varias cosas que nosotros estamos proponiendo para que se hagan de inmediato apenas seamos elegidos por los peruanos y lleguemos al gobierno, y hay otras cosas que se van a hacer como programas de mediano y largo plazo. Y entonces en el tema del emprendimiento, Claudia, ¿cuál es la fórmula para formalizar a casi el 70% de emprendedores que están en la informalidad? ¿Cuál es la fórmula y en qué periodo de tiempo se podría lograr? Ojalá, Néstor, pudiéramos hablar de una fórmula única y ojalá pudiéramos ponerle un plazo, pero eso es tener muy buenas intenciones, pero a la vez sería mentirle a la población. Nosotros tenemos una economía que bordea el 80%, 75 punto algo por ciento de economía informal, y es producto de una historia que tiene 200 años. Entonces no vamos a poder revertir eso de un momento para otro. Pero la clave está en que nosotros tenemos que pensar en que tenemos que comenzar ya, ¿no? Y tenemos que hacer, por ejemplo, ¿qué planes tenemos en el Partido Morado? Hay algo que ha mencionado Julio Guzmán que se puede hacer desde ya. Darle trabajo a las personas de los asentamientos humanos en un programa temporal de empleo que lo que busque es que estas personas trabajen mejorando sus infraestructuras, por ejemplo, haciendo los muros de contención que faltan, el arreglo de las veredas, el pintado, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría ser un elemento que se podría coger desde ya, ¿no? Y se podría impulsar de alguna manera. Otras actividades u otros planes que nosotros tenemos, que ya van de un poco más de largo aliento, son, por ejemplo, el programa que estamos proponiendo para que los nuevos empresarios dejen de pagar ciertos impuestos y darles un periodo que en un inicio podría ser de 5 años para que no paguen el impuesto a la renta, ¿no? Pero que gocen de los beneficios de la formalidad, porque muchos peruanos no se formalizan porque no encuentran un incentivo para hacerlo, y porque en realidad, siendo casi el 80% informal, es como una trampa en la que estamos por un Estado que en algún momento hay que reconocer que ha estado muy ausente con el trabajo de los emprendedores, y se ha complejizado este tema de tal manera que solucionarlo no es simple, pero se puede hacer. Tiene que haber voluntad política para comenzar. Entonces, esta es una herramienta que podemos usar, que estos nuevos emprendedores, en función de la cantidad de personas que contraten, por ejemplo, se les pueda permitir que no paguen el impuesto a la renta los primeros 5 años, y que a partir del 6º año paguen un porcentaje que podría irse incrementando hasta los 10 años dentro del sistema. Esto va a permitir que los nuevos emprendedores por lo menos ya arranquen con la formalidad y tengan acceso a los créditos y tengan acceso también a los beneficios que da la formalidad, que son muchos, ¿no? Pero que no tienen acceso por ahora, no solamente los empresarios informales, sino sobre todo también hay una gran preocupación por
las personas que están dentro del sistema informal, que carecen de seguros, que carecen de AFP, que carecen de un seguro de pensiones, ¿no? Entonces tenemos que ver, yo creo, de manera bastante integral y buscar soluciones también a ese nivel, integrales. Correcto, y decisión política sobre todo, ¿no? El turno, Sí, si nos permites, Claudia, el turno de Miguel Ángel Risco, que se encuentra en el estudio 12 en Magdalena, Perú. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Bienvenida a Ánfora 2021. Hola, Miguel Ángel. Tengo entendido que es la primera vez que participa en política, ¿verdad? Sí, tengo 3 años de militante en el Partido Morado y es la primera vez que estoy lanzándome a una candidatura de este nivel. He trabajado dentro de mi distrito, modestamente, presidiendo juntas vecinales, siempre haciendo actividad social con la gente de mi distrito, siempre vinculada con colectivos, algunos que tienen que ver con gobernanza municipal, pero es la primera vez como candidata al Congreso. Sí. Correcto, es interesante en todo caso la experiencia previa porque me gustaría relacionar esa experiencia previa que usted tiene, así como por ejemplo tienen las mujeres de Ventanilla, de un sector de Ventanilla, cuando hablan de emprendimiento. Y cuando hablan de emprendimiento no se refieren, por ejemplo, a la gran banca privada, sino que se refieren, por ejemplo, a la banca popular, esto que se llama economía solidaria. Y que, por supuesto, estas mujeres son emprendedoras a su estilo y además con los recursos que tienen. Entonces, me parece importante cómo fomentamos y cómo reforzamos el emprendimiento en mujeres tan sencillas que ponen en marcha, por ejemplo, sus negocios propios y que están fuera del sistema bancario. Ese es por un lado. Por otro lado, sí, son 6.800.000 unidades de micro y pequeñas empresas, de las cuales solamente 16% son formales, la gran mayoría son informales. ¿Cómo le damos emprendimiento cuando son tan informales todos? Y como podemos imaginarnos, tampoco, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, tienen la posibilidad de surgir, porque muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios, como pasa, por ejemplo, con los restaurantes. Según dicen, han cerrado 70.000 restaurantes a nivel nacional, que básicamente son micro y pequeñas empresas, dejando en la calle a 500.000 trabajadores. En este escenario, con esta línea de base, ¿cómo aplicamos el emprendimiento en lugares tan sencillos, ¿no? Y además con una MIPE prácticamente quebrada o casi destruida? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el emprendimiento en las mujeres más pobres es clave para sacarlas no solamente de la pobreza económica, sino que también poderlas apoyar, por ejemplo, con programas de capacitación, que es parte de lo que nosotros queremos impulsar. Podrían ser en instituciones que estén adscritas a la SUNAT, que puedan a llegar a estas personas, incluso a través de los municipios. Los municipios y en las regiones deberían tener una actividad mucho más cercana del ciudadano, justamente para capacitar a estas personas. Y aquí me quiero detener un poco porque en realidad cuando hablamos del emprendimiento de las mujeres, estamos hablando en una sociedad machista de darles muchas veces las herramientas para que puedan salir de un círculo de violencia doméstica. Así que yo creo que la clave está en capacitarlas y no solamente desde el gobierno central, sino que empezar a hacer esfuerzos con los diferentes estamentos regionales, municipales, para hacerlo posible. Y otra cosa que también es muy importante es que debemos empezar a ver el país como la conjunción del Estado, que no lo puede hacer todo, la propiedad privada, ¿no? La empresa privada y también las organizaciones sociales, ¿no? Hay que movilizarnos de tal manera que hagamos viable que estas mujeres, por ejemplo, tengan acceso a esa capacitación, tengan acceso a esa educación, porque muchas veces el hecho de darles a ellas estas herramientas es vital para que puedan, como digo, no solamente superar la pobreza, sino también, en muchos casos, superar los círculos de violencia y de discriminación. Interesa mucho la propuesta que ha realizado y sobre todo con una visión, me dice, de largo plazo,
y plantea, por ejemplo, que en los primeros 5 años de una microempresa no paguen impuesto a la renta. Esto implica, por supuesto, un cambio sustantivo, una reforma tributaria que así nomás en el Congreso y también en el Ejecutivo no se quiere aceptar. ¿Cómo plantearía en todo caso esta reforma tributaria que sería indispensable para dejar sin pago de impuesto a la renta las MIPES? Sí, bueno, como dije en un comienzo, es muy importante que tengamos en cuenta de que estos cambios básicamente vienen desde el Poder Ejecutivo y por eso hablé de una decisión política. Acá quiero también mencionar que lo que hemos vivido en los últimos años, este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no ha permitido que se pueda avanzar en las reformas. Y a mí me gustaría, probablemente como a muchos peruanos, que esto no vuelva a suceder en los próximos 5 años. Efectivamente, el Partido Morado está pensando en una reforma tributaria que se tiene que hacer. Concretamente, ¿qué cosas deberían cambiarse? Por ejemplo, que ciertas universidades que hasta este minuto se vienen beneficiando no paguen los impuestos que pagan otras instituciones pese a que tienen ingentes ingresos. Entonces, solamente mirando ese aspecto se hace evidente de que necesitamos hacer estas reformas. Pero lo que hemos vivido en los últimos años ha sido justamente este entrampamiento, y por eso es que yo quisiera que la población peruana pensara que si tiene que votar por Julio Guzmán, también debería votar por una bancada morada, que es la que va a soportar las decisiones de un cambio de verdad, de las reformas que se tienen que hacer. No tiene que haber una conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquellos partidos políticos que solamente están pensando y que nos han demostrado que su bandera es el enfrentamiento, que su bandera es el obstruccionismo, ya no deberían tener cabida para nuestra sociedad. Porque lo que necesitamos es empezar a mojarnos juntos todos, a caminar juntos y hacer los cambios que necesitamos hacer unidos los peruanos, desde todos los sectores. Muy bien, agradecidos Claudia por las explicaciones, por la posición clara del tema, tanto de educación como de emprendimiento. Permítenos compartir algunos comentarios de nuestros seguidores en el internet. Elena Barrionuevo dice: bien Claudia, los emprendedores necesitan el apoyo que propones. Bueno, habrá alguno que sea también, a ver, seguimos. Claudia es una conocedora de la realidad educativa del Perú. Bien. También Elena Barrionuevo dice: educación y emprendimiento. Gracias Claudia, eres la congresista capacitada que necesita el Congreso. Eva Valderrama: Claudia Valdiglesias añorga una capa en temas de emprendimiento. Esa es expresión juvenil de jóvenes. Buena. Bien, esos son algunos de los comentarios. Quisiera también el comentario tuyo a estas palabras de nuestros internautas, Claudia. Muchísimas gracias a las personas que están viendo y que probablemente van a ver mi campaña. Es una campaña muy modesta. Yo quiero ser muy consecuente con mis principios, como lo somos en el Partido Morado, los 130 congresistas. Nosotros estamos haciendo una campaña fundamentalmente en redes, por eso es que vuelvo a agradecer a BIS Televisión por este espacio. Quiero decir también que como educadora, como catedrática durante los últimos 10 años, para mí la educación es fundamental y quiero amarrar un poco este tema del emprendimiento, que es vital, con, por ejemplo, la educación de nuestros jóvenes en secundaria, ¿no? Lo ideal, y está dentro del plan de gobierno del Partido Morado como una propuesta de esta reforma que nosotros llamamos la reforma del talento, es que estos jóvenes de secundaria puedan llevar cursos dentro de la currícula que les permita, de acuerdo a la matriz productiva de las zonas donde viven, que aprendan cosas que les van a servir para la vida. Por ejemplo, un joven que está en una zona donde se produce café podría muy bien aprender durante la secundaria
cómo se produce el café, cómo se siembra, cómo se cosecha, más adelante cómo se puede exportar incluso, ¿no? Entonces, para mí, el tema del emprendimiento no solamente queda o comienza cuando los chicos salen del colegio. Al contrario, miren, solamente 3 de cada 10 jóvenes en el Perú tienen acceso a la educación superior. ¿Qué pasa con los otros 7? Entonces, si nosotros hacemos estos cambios dentro de la educación, vamos a permitir que haya verdadera empleabilidad y también darle mucha más fuerza a la educación técnica, ¿no? Eso es algo que tenemos que cambiar como paradigma, pero nosotros vamos más allá con el tema de la educación. Fíjese, cuando hablamos, por ejemplo, de la educación cívica, que es algo que tanto nos falta, hablar de civismo, hablar de valores, porque ahora que estamos viviendo una crisis de valores, porque eso es a lo que se ha reducido esta crisis, una auténtica crisis de valores, donde la gente que se pone las vacunas se justifica a sí misma haberlo hecho cuando realmente no estaba en una primera línea de atención a los enfermos. Eso es gravísimo, ¿no? Justificaciones, explicaciones que no convencen a nadie y que de lo que nos habla es que la catadura moral de las personas que están dirigiendo el gobierno y en general a las instituciones peruanas realmente es deplorable. Y eso tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que pensar en que una sociedad sin valores, sin ética, no es una sociedad viable para nadie. Por eso es que tenemos todos estos antecedentes de corrupción. Desde que somos una república, hace 200 años, nosotros somos un país con corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa realidad? No lo vamos a poder hacer de un día para otro. A mí me parece excelente que, por ejemplo, ahora se esté hablando de que estas personas que se han puesto la vacuna sin que les corresponda ponerse la vacuna, ahora ya no puedan pertenecer al Estado, que ya no puedan trabajar. No lo merecen. Trabajar para el Estado debería ser, como en otras partes del mundo, motivo de orgullo y deberían estar los mejores. No debería estar la gente que quiere subir al Congreso o que quiere subir a un ministerio para servirse a sí mismo. Pero también mi reflexión es de que tenemos que empezar en los colegios, tenemos que empezar ahí a formar ese nuevo ciudadano, que sea más solidario, que sea más cívico, que conozca mejor de los valores y que se hable también mucho de el país y lo que necesitamos, que es el bien común, que es algo que de tanto hablar de economía de libre mercado hemos dejado, porque estamos hablando generalmente del individuo, de la persona. Está bien, pero nosotros como país no vamos a avanzar si no nos miramos todos y no entendemos de que si yo estoy mal, tú no vas a poder estar bien, y al revés. Entonces, el mensaje es, tenemos que refundarnos ideológicamente pensando en el bien común. Muy bien. Nosotros siempre pedíamos las palabras finales, pero ya te adelantaste a la pregunta y eso está muy bien. Felicitaciones, Claudia. Está quedando, seguramente vamos a tener otra oportunidad, porque pusimos en el crawl una pregunta de Luis Gutiérrez que va a quedar en la agenda para la próxima reunión, porque decía cómo hacer para mejorar la productividad de las microempresas. Si a lo mejor nos dices en 2 palabras para que quede un poco la respuesta a Luis Gutiérrez y que lo ampliaríamos en una segunda entrevista a Claudia, por favor. Para mejorar la productividad de las microempresas tenemos que hablar de conocimiento, pero también tenemos que hablar de herramientas básicas como el Internet. En mis charlas durante la pandemia yo me he encontrado con jóvenes que estaban desesperados por hacer algo diferente, pero no tenían acceso a Internet. Solamente 40% de los peruanos tienen acceso. Ya es momento de que esto se declare como un servicio básico universal y el 100% puedan hacer teletrabajo y teleeducación. Tenemos que poner la cancha plana y oportunidades para todos. En este minuto, los microempresarios no gozan de eso. Y creo que hay que trabajar duro para lograrlo. Muy bien, quedó la agenda. Muchas gracias, Claudia, por esta primera oportunidad, en nombre de Miguel Ángel y quien habla, Néstor Becerra, por esta primera oportunidad. Suerte en la campaña y adelante. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos
con más en Ánfora 2021.